Muchas gracias. Como te voy a hablar en español, aunque mis primeras palabras serán en francés, pour remercier le ministre Brahimi de la invitación y compartir con ustedes algunas de las reflexiones sobre este tema y que después de la intervención que acabo de escuchar, creo que me provoca algunas reflexiones más que no necesariamente las voy a cubrir. Yo quiero decir que me parece, uno, importante que se haya incorporado el tema de la seguridad global en la agenda de esta reunión. Y me parece importante porque después de lo que escuchamos esta mañana y lo que está en el fondo de esta misma discusión y del documento de base preparado por el Comisariado del Plan de Marruecos, está la necesidad absoluta de un cambio después de estas crisis y de esta crisis actual financiera, económica que estamos viviendo. Y lo que más curioso me parece es que si todo el mundo habla del cambio necesario, si todo el mundo piensa que el mundo no debe seguir siendo el mismo después de esta crisis, cuando tocamos el tema de la seguridad, resulta que los parámetros y los conceptos son exactamente los mismos. En esos no los vamos a tocar y vamos a seguir pensando como hemos pensado siempre, en estos términos estratégicos, en estos términos de estas divisiones que existen, y no enfrentar las realidades que se están planteando con la crisis. Y yo creo que la primera de estas realidades es que se ha hecho evidente la contradicción entre la globalización económica y la persistencia de los estados nacionales. Yo creo que aquí tenemos un primer elemento de reflexión importantísimo. Si no puede ir de manera esquizofrénica el mundo, por un lado globalizando la economía, que nos acaba de pasar con esta crisis, y por el otro tener una visión estrictamente de Estado nacional. Y allí vienen parte de los problemas más serios y que afectan fundamentalmente los criterios y los conceptos con los que se trata el tema de la seguridad. A mí me parece que frente a estas situaciones, y en el caso del espacio atlántico, que a mí me ha hecho reflexionar mucho sobre el espacio del Pacífico, la cuenca del Pacífico, donde se han hecho avances de otra naturaleza, donde se ha intentado dejar atrás el concepto mismo de estados nacionales para conversar sobre estos temas y otros, y tratar de promover el comercio, la paz, el medio ambiente, etcétera, y donde incluso los estados que participan no se llaman estados. Allí se habla de economías, no se habla de estados, sino de economías. No hay, aunque se reúnen funcionarios y todo, pero se ha sobrepasado esta instancia del Estado Nacional de alguna manera. Y pienso también en este sentido que si bien el espacio atlántico, como se acaba de señalar, parecería ser un espacio relativamente pacífico en este momento, donde no suceden muchas cosas, hay desequilibrios fundamentales y que debería corresponder a estos desequilibrios también conceptos nuevos, desequilibrios tradicionales, que si bien es una zona medio desnuclearizada hacia el sur, hacia el norte hay armas atómicas, que no entran en la discusión absolutamente de la seguridad, porque las pertenecen a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, entonces esas no se discuten, que se desarmen los demás, pero no los que las tienen. Entonces ese es un tema del Atlántico, porque está de ambos lados del Atlántico hay bombas atómicas, en el norte, en el sur no hay, en el sur está toda América Latina, que tiene un tratado de desnuclearización, el Tratado de Tlatelolco, y al cual se han unido todos los países de América Latina, incluyendo a Brasil, Argentina, etc. Creo que esto es otro tema bien importante, y que se habla de, hay falta de simetría, pero es más que falta de simetría, es decir, es mucho más grave, y que corresponde también a un tema que es, aunque se va a hablar allá abajo, pero es imposible no mencionarlo, el tema del desarrollo.
y que desarrollo debe ser igual a la eliminación de la pobreza, no nada más al crecimiento económico. Y esto también se da hacia el norte, que a veces pensamos que la humanidad nada más es el norte, y ya usamos el concepto de humanidad, cuando el peligro es hacia el norte de sus establecimientos de desarrollo, de sus infraestructuras. Pero ¿qué pasa hacia el sur? ¿Y qué pasa hacia el sur de estos dos continentes importantísimos, África de un lado y del otro lado América Latina? Que aquí también en la mañana escuché y aprovecho el momento para hacer una pequeña nota sobre esto. El continente es América, y hay América Latina que empieza en el río Bravo, en el norte, y termina en la Patagonia. No nada más es América del Sur, y se les olvida a todos, perdónenme ustedes, que existe Centroamérica y que existe el Caribe, y que entre Centroamérica y el Caribe son más de 30 países, todavía con el concepto de estados nacionales, pero allí están y no hay que ignorarlos porque también tienen, aunque sean parte del Mediterráneo norteamericano, hay problemas allí y problemas serios, sobre todo del tipo de desarrollo. En estas circunstancias, estamos hablando aquí de cerca de 58 estados nacionales que forman la cuenca del Atlántico. De estos 20 son africanos, 10 son europeos, 16 americanos continentales y 12 insulares, también del lado americano. Y de estos países, 32 son productores de petróleo con cerca de 30 millones de barriles diarios, lo que representa más o menos el 25% de la producción mundial de petróleo, y representan así mismo cerca del 20% de la población mundial. Es evidente que en los años que vienen el tema de los energéticos seguirá siendo uno de los temas estratégicos y de seguridad, parece clarísimo. Y el Golfo de Guinea es el que más está perfilándose como un sitio donde puede haber problemas de seguridad, ya que van a atacar además los temas. Cuando digo aquí seguridad, me refiero a la seguridad de los estados nacionales hegemónicos, y van a poner en peligro un poco su petróleo, sus abastecimientos de petróleo, y allí vamos a tener problemas segurísimos. El Golfo de Guinea me parece un lugar donde claramente habrá problemas, ya los hay y los seguirá habiendo. Esto, el petróleo, hay un poeta mexicano que habló de esto y dijo: todo lo que tienes te lo ha dado Dios, pero el petróleo te lo firmó el diablo. Y así parece ser el caso. Entonces, allí tenemos, pero una vez más tenemos que pensarlo de una manera distinta. Si utilizamos los conceptos tradicionales de seguridad, vamos a tener la flota militar de algunos de los países del norte allí cuidando, es decir, se van a meter allí. Y esto es lo que hay que evitar. Yo creo que debería, entre otras cosas, en el concepto de seguridad, pero cambiar la prioridad del acto militar como parte de la seguridad. Yo creo que esto le daría cierta seguridad a los países que siempre se ven ante el verdadero peligro de que los países grandes, los países hegemónicos se molesten y pues decidan invadirlos y no pueden hacer nada, ¿verdad? Entonces yo creo que conceptos que hay que cambiar y hay que evitar que este tipo de inseguridad para los países del sur, en que se convierten los países, lo hablo en general, del norte, hegemónicos. Esos son los verdaderos peligros de seguridad para la mayoría de los países que están allá abajo. Temas importantes en los que también debemos entenderlo como un tema de seguridad, pero también atacarlo de otra manera. El tema del narcotráfico, que nos toca a todos absolutamente. Entre los países del sur, como productores y como tránsito. Y en los países del norte, el consumo indiscriminado de todo lo que se produce de este sentido en el sur, y donde las responsabilidades no se asumen de manera igual. Yo creo que el caso de mi país es un claro ejemplo de esto, donde necesitamos que se reconozca que este es un tema general y que hay que tomarlo de manera general, y no nada más combatirlo con las armas,
sino también con inteligencia a veces. El tráfico de personas es el otro tema que está sobre el tablero. Tráfico de personas que va unido al tráfico de narcóticos y el trasiego de armas convencionales. Todos ellos están conectados entre el norte y el sur y en el sur-sur. Tráfico de personas, aprovechando las migraciones enormes que se están produciendo del sur al norte por razones económicas, hay el trasiego de personas, se sigue traficando con personas, y esto es un tema de seguridad, y si no se entiende como un tema de seguridad vamos a tener un problema. Bueno, yo tengo que terminar con dos temas, en esto 1 minuto para cada uno de ellos. El tema del medio ambiente, sí, pero no se puede concebir en términos de seguridad que hay pulmones para toda la humanidad en el sur y nada más. Hay otras responsabilidades en el norte y no nada más pulmones en el sur. No es nada más Brasil, no es nada más los países africanos. Hay otras cosas que hay que tomar en cuenta. Sí es un tema, y es un tema de seguridad internacional, pero no puede ser nada más para beneficio de unos cuantos, tiene que ser para beneficio de todos. Y el último tema que toco, y que es el tema también de seguridad para el futuro, la pobreza. Hasta ahora se ha generado riqueza muchísima, pero también pobreza. La globalización ha generado pobreza, el desarrollo ha generado pobreza. Y esta pobreza sí es un tema de seguridad, tanto para los estados nacionales como para el conjunto de la sociedad. Dejo en el tintero, por razones de tiempo, algunos comentarios sobre las estructuras actuales donde se discute la seguridad, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la OTAN, etcétera, porque no tenemos mucho tiempo. Tal vez si hay algunas preguntas, será el momento de continuar sobre esto. Me detengo aquí, discúlpeme que me haya pasado 1 minuto, señor presidente.